sabiduría que hay hoy. Amén. Miremos ahí entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Diga conmigo: doctrina. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Diga conmigo: doctrina, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora, Señor, de que tu palabra venga a edificarnos y nos ayudes a comprenderla. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén y amén. Tome su lugar, amado hermano. El día de hoy he decidido, amados hermanos, ver esto de la Navidad de otro punto de vista, de un punto de vista que ya he predicado en algunas veces, viéndolo, amados hermanos, de acuerdo a las profecías que la palabra de Dios dejó acerca de los diferentes tiempos de la iglesia. Pues hay un tiempo en la iglesia que se llama el período de Pérgamo. El período de Pérgamo. Interesantemente, la palabra Pérgamo, amados hermanos, tiene que ver con, significa elevación, ciudadela, altura, fortificada. Pero interesantemente, esta palabra Pérgamo también tiene que ver en su raíz con las palabras bigamia y poligamia. Amén. Bigamia y poligamia. Bigamia es que está casado con dos personas. Poligamia significa más de dos esposos. O sea, amado hermano, que esta iglesia y su doctrina que se menciona aquí tiene que ver, amados hermanos, con que esta iglesia está casada con dos señores o con más señores. El Señor Jesús no es su único Señor de la iglesia de Pérgamo. Amén. Entonces, el período de Pérgamo, vamos a encontrar de que los teólogos y los estudiosos dicen, amados hermanos, que aquí en este período fue el período del adulterio espiritual. Usted va a reconocer el día de hoy lo que ocurrió. Esto no me lo estoy inventando, esto está en la historia. Este periodo ocurrió del año 313 al año 606 después de Cristo. Amén. Del año 313 al año 606 se reconoce como el periodo del adulterio espiritual. Fue aquí, amados hermanos, donde se levantaron una cantidad enorme de falsas doctrinas. Cantidad enorme, amados hermanos, de falsas doctrinas. Por eso me llama la atención de que Jesús aquí le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice que tienen ahí la doctrina de ¿quién? De Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ambas doctrinas. Y mire, amado hermano, dice la palabra del Señor ahí de que esas doctrinas hacían tropezar al pueblo. Y yo me pongo a pensar, imagínese que usted va a la reunión navideña de su familia y usted dice, no, yo no celebro, pero voy a ir. Y de repente, amados hermanos, lo hagan cargar el niño. Porque yo no sé si usted sabe cómo lo hacen. Lo pasan, amados hermanos, al niño, así le dicen, ¿verdad? Lo pasan de mano en mano y de repente le va a tener que tocar a usted para que lo cargue.
¿Aló? ¿Cuántos ya pasaron algo así? Y entonces, amados hermanos, mire, escuche. Aquí dice que estas doctrinas hacían tropezar al pueblo. Ahora, ¿qué doctrinas fueron las que salieron de este periodo? Eso es muy importante. ¿Qué fue lo que salió de este periodo? El periodo de la falta de compromiso matrimonial con Cristo. Usted no quiere llegar a ser, amados hermanos, de los cristianos de Pérgamo. Los cristianos de Pérgamo son aquellos que tienen varias doctrinas. Su compromiso con Jesús no es estable. Su compromiso con Jesús, amados hermanos, está ausente. Si le gusta tal cosa, lo hace. Si le gusta esta otra, también lo hace. Ese es el cristiano de Pérgamo. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, en el año 306 al año 337 gobernó un emperador llamado Constantino. Este emperador, amados hermanos, igualó los derechos de la iglesia y también del paganismo. Mire lo que pasó. Legalizó el cristianismo en el año 303. Yo no sé si usted se recuerda, pero el cristianismo venía, amados hermanos, de ser perseguido. La gente estaba viviendo, los cristianos estaban viviendo, amados hermanos, escondidos de la comunidad. Solo salían para ir a comprar sus cositas y regresaban a sus escondites. Entonces, este emperador Constantino dicen que se convirtió al cristianismo y legalizó el cristianismo, y los cristianos, ¿sabe qué hicieron? Comenzaron a salir de sus cuevas y de todos los lugares donde estaban. Y en el Imperio Romano, amados hermanos, lo llamó al cristianismo la religión de todo el imperio. Se legalizó, la llamó la religión de todo el imperio. Constantino dio instrucciones para que los cristianos y no cristianos observaran juntos el venerable día del sol. Constantino igualó los derechos de la iglesia y del paganismo. Y entonces se le hizo fácil a la iglesia comenzar a adoptar diferentes doctrinas de otras religiones que iban siendo conquistadas, de otros pueblos. Los pueblos que iban siendo conquistados por, amados hermanos, por Roma, venían, amados hermanos, y traían otras costumbres. Y entonces, amados hermanos, vienen ellos y comienzan. No cambia. ¿Qué estará pasando? Déjenme ver, espérenme un momentito, hermanos, disculpen. ¿Estamos? Vamos a salirnos otra vez. Gloria a Dios. Vamos a ver si ahora sí funciona. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Ok. Amén. Entonces, amados hermanos, comenzaron a celebrarse ciertas cosas que se le hizo a la iglesia fácil de meter porque quería, ¿cómo se dice? Agradar. Quería agradar a los otros pueblos que estaban viniendo. Entonces, miremos por favor algunas cosas que ocurrieron. En Antioquía, en el año 386 después de Cristo, se comenzó, amados hermanos, a celebrar lo que era la Navidad. Amados hermanos, esta tiene orígenes del paganismo. Amén. En Alejandría, en el año 430 después de Cristo. Esa misma fecha, el 25 de diciembre, era también, amados hermanos, el cumpleaños del dios Cronos, Horus y Zeus. Esa misma fecha. Amén. El dios Cronos, su nacimiento se celebraba el 12 diciembre 25. El dios Horus, su nacimiento se celebraba diciembre 25.
El dios Zeus, su nacimiento se celebra el diciembre 25. Pero también en esas fechas, en el mes de diciembre, se celebraban diferentes fiestas llenas, amados hermanos, de relaciones sexuales, paganismo, idolatría y un montón de cosas. Entonces, amados hermanos, no solamente ellos comenzaron a meter paganismo, sino que también comenzaron a meter herejías y diferentes enseñanzas en este periodo de Pérgamo. Ahora, mire por favor su Biblia un momentito y dése cuenta que el versículo 18 en adelante ya no viene Jesús con una espada desenvainada. Amén, con la espada de su boca. La espada de su boca es para arreglar doctrina. Amén, es su palabra. Con la espada de su boca el Señor viene a arreglar doctrina. Pero aquí ya no viene, en el próximo periodo, ya no viene a arreglar doctrina. Mire lo que pasa. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y usted se da cuenta que mencionan no solamente a Jezabel, sino que la iglesia se llama Tiatira, y Tiatira significa influencia femenina. En este periodo de Tiatira fue cuando se legalizó la adoración a María en todo el imperio. Comenzaron las raíces de esas leyes, amados hermanos, de esa creencia, de esas doctrinas, comenzaron en el periodo de Pérgamo, pero no fue oficial hasta después, en el mismo periodo de Tiatira. Y mira, amado hermano, los estudiosos no se equivocan que en este periodo comenzó, amados hermanos, una adoración impresionante a lo que es las imágenes. ¿Y sabe cómo comenzó? Como en las iglesias comenzaron a verse las cruces en las iglesias y dijeron: las cruces es algo santo porque Jesús murió en la cruz. Y entonces comenzaron a relacionar todo lo demás de Jesús. Alrededor de Jesús también tiene que ser santo y también hay que adorarlo. Y comenzaron a adorar a María, y las imágenes de María comenzaron a adorar a los apóstoles y las imágenes de los apóstoles, pero hubo una influencia femenina, exactamente como significa Tiatira, en el periodo de Tiatira. Ahora escúcheme bien, mire por favor conmigo en el versículo 21, mire lo que dice: y le he dado tiempo, ¿a quién? A la iglesia, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué dice fornicación? Amado hermano, porque usted no puede tener diferentes doctrinas y pensar que así agrada a Dios. No podemos, amados hermanos. Dios tiene su propia doctrina y es pura y es santa. Nosotros, amados hermanos, no podemos irnos detrás de otras doctrinas pensando que eso le agrada a Dios. Y dice aquí: y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y usted se pregunta: pero ¿y qué quiere decir eso, pastor? Bueno, amados hermanos, en ese periodo de Tiatira, cuando se estaba comenzando la adoración a María, Dios manda una plaga. Se conoce como una de las pestes más terribles de toda la humanidad. Se llama la peste negra. Murieron millones de personas, amados hermanos. Dicen, amados hermanos, las historias de que la gente moría a tales cantidades que ciudades enteras quedaban vacías. Ciudades enteras, totalmente vacías. La forma, amados hermanos, que se contagiaba la gente no sabía,
y no tenían buena higiene, y se contagió la gente por medio de las pulgas que iban adentro de las ratas, que estaban en las ratas. Y las ratas pasaban por todo el pueblo, dejando la peste. Ahora, Jesús les había advertido: si no se arrepienten de estar adulterando, dice, los heriré de muerte a sus hijos. Mire qué interesante. Ahora, comienzan, amados hermanos, diferentes doctrinas y herejías en este periodo de Pérgamo y de Tiatira, como el bautismo de infantes. Comenzó ahí en el periodo de Pérgamo. Amén. La adoración a María, amados hermanos, comenzó en el periodo de Pérgamo, pero finalizó en el periodo de Tiatira. O sea, estos dos periodos. El bautismo infantil tomó 250 años para ser aceptado. Las cosas comenzaban en un punto y comenzaba poquito a poquito a ganarse esa generación. Amado hermano, por eso es tan importante que su generación que viene después de usted sepa de Cristo. Porque ellos, amados hermanos, porque eran muy débiles en la palabra de Dios, no enseñaban la palabra de Dios en sus hogares. ¿Sabe qué, amado hermano? La primera generación no aceptó tal cosa. La segunda tampoco. Pero de repente vino una generación que sí lo aceptó. 250 años para ser aceptado el bautismo infantil. La idolatría tomó 300 años para ser aceptado. Muchas de estas herejías solo empezaban en un periodo y terminaron de desarrollarse en el próximo periodo. Igual, amados hermanos, como los nombres que menciona aquí. Doctrina de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam es aquel enemigo del pueblo de Israel que le enseñó, amados hermanos, a los enemigos de Israel a hacer pecar al pueblo de Dios. El día de hoy, estas doctrinas que se metieron y se han quedado en muchas iglesias siguen haciendo tropezar al pueblo de Dios. Y no nos damos cuenta. Y, amados hermanos, llegó el punto donde se metieron todas estas, así igualmente como la de San Valentín. Usted ya ha visto, amados hermanos, el Dios con D pequeña, el Dios del amor, el que se celebra en el día de San Valentín. ¿Ya lo ha visto? ¿Cómo le llaman? ¿Ya sabe usted de que eso es un ídolo? Y ahí anda el cristiano: hermanos, hagamos una celebración para el amor. Amados hermanos, dice la palabra bien claro: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Si solo supieran, amados hermanos, la gente, que todas estas cosas nacieron en un periodo de adulterio espiritual, donde la gente no estaba interesada en buscar de Dios, estaba interesada en celebrar, en darle rienda suelta a su carne. Ahora, escúcheme bien. El año pasado yo estaba en oración pidiéndole al Señor la prédica para ese día de diciembre. Y el Señor me habló y me dijo: quiero que prediques de la Navidad. Yo dije: ay, Señor, cada vez que predico de esa prédica se me acercan hermanos, me voy de la iglesia. Pastor, ahí lo espero en el restaurante tal, tenemos que hablar. Así me han dicho. Llegó una persona, amados hermanos, que era el que decoraba el arbolito en su iglesia anterior. Imagínense, hermano. Lo espero en el restaurante tal, que te necesitamos hablar. Amados hermanos, yo le dije: Señor, dije, pero yo te he prometido que voy a predicar lo que tú quieres que yo predique. Y, amado hermano, le entré el año pasado. Y, amados hermanos, estando yo predicando, el Señor me habló y me dijo: por eso quería que predicaras de esto, porque voy a limpiar a mi pueblo. Ahora, usted tal vez no lo pueda ver hacer así ahorita, pero usted se va a dar cuenta. Haga los cambios. Honre al Señor. No honre las culturas que nos han enseñado. Honre al Señor sobre todo, amados hermanos.
Mire, de repente viene la iglesia de Sardis, el período de Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Viene el período de Sardis, amados hermanos, y ¿sabe cómo está la iglesia ya? Después de tantos años de corrupción, mire lo que dice ahí el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y usted se pregunta, pastor, ¿y cómo llegó la iglesia a morirse? Amado hermano, aceptando desde el período de Pérgamo doctrinas que lo hacían tropezar. Doctrinas que lo hacían tropezar, y después se fue, amados hermanos, a hacer una iglesia corrupta en el período de Teatira. Corrupción. Donde ya las doctrinas, amados hermanos, no solamente tenían a la gente que tenía diferentes doctrinas ahí, sino que ahora ellos aceptaban las doctrinas. Y en el período de Sardis, que fue años después, la iglesia está totalmente muerta. Ahora, mire lo que significa el nombre Sardis, porque todo esto tiene un significado muy importante. El nombre Sardis significa remanente. Los constructores gobiernan, los que escaparon, aquellos que salen fuera, los rojos. Eso significa el nombre Sardis. Porque en este periodo, amados hermanos, que según los estudiosos viene de 1517 a 1750, ¿a alguien le suena esas fechas? Es el periodo cuando los reformadores se levantaron. Momento, pastor, usted nos dijo de que ese nombre significa remanente, los que salen fuera. Sí, amado hermano, porque los reformadores fueron los que decidieron salir fuera de todas las falsas doctrinas. ¿Sabía usted que los reformadores no celebraban la Navidad? ¿Sabe cómo la llamaban? Las garras de la bestia. Búsquenlo en los libros históricos, yo no le estoy mintiendo. Los reformadores, cuando salieron de la iglesia católica, no querían saber nada de lo que eran las costumbres que se habían metido ahí del paganismo. Ellos querían vivir una vida para Dios. ¿Cómo es posible que el día de hoy, por ignorancia, porque no se nos ha enseñado, venimos haciendo cosas que no hacen sentido en lo espiritual? Por ejemplo, Santa Claus. Christmas. ¿Sabe qué significa Christmas? Misa de Cristo. Misa. Solamente con eso. Christmas. Entonces, amados hermanos, cada una de estas iglesias, de estas cartas, van de la mano con una de las parábolas del libro de Mateo. Vaya ahora conmigo a Mateo capítulo 13. Y la parábola que va, están en orden, no tiene que usted descifrar cuál es ni nada de eso. No, todo eso está en orden. Si se da cuenta, amados hermanos, de que en una de las parábolas, la de Teatira, ¿se recuerda que Teatira qué significa? Opresión femenina. Teatira. Mire cuál es la de Teatira. Versículo 33. Otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amados hermanos, ahí está claramente. Si escondió es algo malo. Una mujer es la falsa iglesia. Tiatira y su doctrina, levadura, es doctrina falsa. Esa parábola nos habla claramente de lo mismo que nos habla
Apocalipsis. Pero vayamos a la parábola que tiene que ver con Sardis. Recuérdese, Sardis es el remanente, los que salen fuera. Versículo 44, 13:44 de Mateo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amados hermanos, en este periodo encontraron tesoros. ¿Saben dónde los encontraron? En la palabra de Dios. Y cuando dice la Biblia que vendieron todo lo que tenían, significa que dieron su vida entera por ese tesoro. No lo soltaron, lo abrazaron y no dejaron que nadie se los quitara. Hoy necesitamos nosotros cristianos como ellos, cristianos de convicciones, que aunque toda la familia se le venga encima, que usted tenga convicción de lo que Dios ya le habló. Eso se necesita, amados hermanos, porque ellos sufrieron persecución. Ellos, amados hermanos, sintieron esa de que se les iba toda su vida. Ellos vivieron escondidos. Amén. ¿Qué tesoro escondido encontró Martín Lutero? ¿Alguien sabe? Romanos capítulo 1, versículo 17. Ahora, quiero dejarles saber algo. La iglesia estaba con estas cosas. Escuche bien. Las indulgencias. Ellos vendían la salvación. Se paraba a alguien enfrente de todo el pueblo y así, amados hermanos, esto de las indulgencias. Escuche bien, en este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias, documento que exime al alma del paso por el purgatorio. Muchos consideraron esta práctica como un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas en el clero católico. El lema del monje Johann Tesle, al iniciar de la venta de las indulgencias, decía así: tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Pero la Biblia es clara, amados hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vaya conmigo por favor ahí. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces ellos tenían varias doctrinas que no eran bíblicas y las creían y les hacían al pueblo creerlas. Yo le voy a explicar por qué. Efesios 2:8, ¿lo tenemos? Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Usted no puede comprar nada para su salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente, pero la gente no leía la Biblia. ¿Por qué, amado hermano? Porque ellos habían sido prohibidos. Era prohibido por la iglesia leer la Biblia. Solamente los estudiosos. Por parte de los laicos, es decir, aquellos que no fuesen sacerdotes, monjes, etcétera, no se podía leer la Biblia. La tenían sellada. Fue prohibida durante siglos, en realidad a partir del Papa Inocencio II, a través de la prohibición, amén, en el año 1199. Esta prohibición se terminó con Juan 23 y el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en 1962 y 65. Desde el año 1199, la Iglesia Católica tenía prohibido que usted leyera la Biblia. Hasta el año 1962 al 65, que fue este concilio, se decidió, vamos a dejarles que lean la Biblia. Por eso la gente no conocía todas estas verdades, pero usted sí las conoce y yo sí las conozco. Y entonces, amados hermanos, comenzó un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, juntamente con las celebraciones que le digo.
Amén. Y unas se volvieron más populares que otras. Por ejemplo, el purgatorio. Decían, amados hermanos, de que antes del infierno usted podía ir a sufrir un poquito al purgatorio y ser salvo. Pero la Biblia rechaza eso totalmente. Amén. La Biblia dice claramente, amados hermanos, en Hebreos 9:27, que por ningún otro tenemos salvación. Vaya conmigo ahí a Hebreos 9:27, por favor. Yo creo que es el que dice, disculpen, yo creo que me equivoqué. Es el que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? ¿Se tiene una idea? Lo vamos a estudiar hoy. Vaya conmigo, por favor, ahí a Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Circule la palabra Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quiénes son ellos? ¿Alguien sabe? Son los padres de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor de que Zacarías era de la clase de Abías. Había un turno que tenían que tomar para, amados hermanos, estar de servicio en el templo. Amén. En el templo tenían que estar de servicio. Ahora, este documento, este libro más que todo, The Companion Bible de 1974, nos deja saber, amados hermanos, ellos hacen toda la matemática y los turnos y todo para dejarnos saber lo que era ese turno que le tocaba, para nosotros saber el comienzo de su ministerio, que aparece ahí en Primera de Crónicas capítulo 24 versículos 7 al 18. Según ese libro que hizo los cálculos, amados hermanos, del turno de Zacarías, tiene que dar cerca de junio 13 a junio 19 cuando ocurrió este acontecimiento. Vaya conmigo, por favor, ahí a Lucas 1:23. Dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea que este libro nos deja saber cuándo fue que Zacarías tuvo que estar de turno. Ellos hicieron sus investigaciones mirando 1 Corintios 24, 7 al 18. Y nos deja saber, el turno de Zacarías le tocaba en junio 13 a junio 19. Y varios de los estudiosos afirman de que eso es así, que este libro está correcto. Ahora, Lucas 1:23 al 25 nos dice, mire el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa y dice la palabra claramente, en estos días concibió Elizabeth. ¿Cuándo? Cuando Zacarías dejó de su turno de ministerio. Él se fue a casa y esta mujer concibió en ese momento. Amén. Después la palabra de Dios nos deja saber, ahí en Lucas 1:26, vaya conmigo ahí, dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes. ¿De cuándo? De cuando Elizabeth había concebido. O sea que Jesús y Juan se llevaban 6 meses. Amén. Lo tenemos claro ahí, ¿verdad, hermanos? Al 6º mes. Es más, nos lo dice otra vez, versículo 36. Le está hablando el ángel a María ahora y le está diciendo, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces claramente
Sabemos que es el sexto mes, no hay duda. Amén. Y con esta información del turno de Zacarías, entonces podemos tener algunos cálculos. Amén. Juan nace aproximadamente a finales de marzo. Si usted hace la cuenta de junio, amados hermanos, a 9 meses aproximadamente va a nacer Juan, cerca de lo que es marzo. Y amados hermanos, usted le agrega 6 meses después, y los teólogos sí están algunos de acuerdo de que Jesús es muy probable que haya nacido en el mes de septiembre o octubre. Amén. Que viene siendo cerca de la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante porque hace mucho sentido, porque algunas versiones dice de que Jesús se tabernaculizó en la tierra, o sea, tomó cuerpo humano. Mire qué interesante eso. Amén. Y entonces, ¿por qué, amados hermanos, se va a celebrar la fiesta de la Navidad, del nacimiento de Jesús en otra fecha? Porque realmente, amados hermanos, su origen no tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Su origen tiene que ver con el nacimiento de otros personajes. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Eso no nos lo van a decir, lo va a tener que investigar. El origen de la Navidad no es en Jesús. Ahora, yo sé, y alguna gente dice, pastor, pero nosotros podemos cristianizar las fiestas. Amados hermanos, hay cosas que Dios limpia, como nuestro ser. ¿Verdad que Dios limpió nuestro ser? Amén. ¿Cuántos eran muy pecadores como yo? Hay menos personas, mire. ¿Cuántos eran muy pecadores como yo? Amén. Y Cristo vino a limpiarnos. Amén. Pero, amado hermano, estas son fiestas dedicadas al paganismo. ¿Cómo podemos decir de que tienen algo que ver con Jesús, si inclusive sus mismos símbolos tienen que ver con el paganismo? Recordémonos, amados hermanos, que la palabra de Dios dice claramente que no nos sorprendamos que el diablo se viste como ángel de luz. Va a hacer las cosas muy bonitas. Iglesias cristianas el día de hoy, hasta Halloween están celebrando adentro. ¿Será que nos vamos en esa dirección? Es importante que nosotros sepamos, amados hermanos, que en el mes de diciembre no pudo haber nacido Jesús. Definitivamente. Porque el mes de diciembre, esa es una foto en Israel en el mes de diciembre. Las temperaturas llegan a más o menos 37 grados Fahrenheit. Y algunas veces neva, como esta foto que se tomó en Israel. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, de que estaban los pastores apacentando las ovejas. No puede ser, porque las ovejas van a comer grama cuando hay grama, no cuando hay nieve. Quiere decir de que no era este tiempo, era otro tiempo. Amén. Celebra la Navidad a Jesús. ¿Aló? ¿Para quién son los regalos, amados hermanos? No vaya a decir para mí, por favor, porque ya cayó. ¿Qué tiene que ver el arbolito con Jesús? Absolutamente nada. Pero sí tiene que ver con algo, pero no es Jesús. ¿A quién se le canta? Hermanos amados, el día de hoy ha sido tan descarado esto que ya quitaron hasta Jesús de los cantos. ¿Y a quién se le canta ahora, hermanos? A Santa Claus. Al burrito, ¿cómo se llama ese burrito? Dicen, amados hermanos, que es para celebrar el nacimiento de Jesús, pero se emborrachan hasta ni recuerdan nada, hermanos.
Imagínese eso. Mire por favor cómo es de que esta celebración ya existía antes. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Los mexicas celebraban durante el invierno el advenimiento de, y esa palabra, discúlpenme, no la puedo decir, amén, Dios del sol. A ver, ¿quién la puede decir? Eso, exacto. Entre los mismos mexicanos se trabaron ahí. Dios del sol y de la guerra, en el mes de discúlpeme, esa palabra, que equivaldría aproximadamente al periodo del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. Yo le quiero invitar, apunte estas cosas, ahí van a estar grabadas, vaya a verificar esta información para que usted, amado hermano, tenga entendimiento de lo que se hacían en estas celebraciones paganas. Los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimí o fiesta del sol poderoso. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti o nacimiento del sol invicto. Y así, amados hermanos, cuando ellos trataban de agradar a los pueblos que estaban agarrando para conquistar, comenzaban a celebrar y meter en su religión todas estas diferentes creencias. Termino con esto. El árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad por años se conoce que es culto al dios Saturno. Había una adoración al árbol, amados hermanos. En la Reforma Protestante, los reformadores decidieron: no vamos a traer estas cosas que la Iglesia Católica nos ha enseñado. Y le llegaron hasta llamar las garras de la bestia. Esto lo puede encontrar usted en videos de historia, libros de historia. Amén. Pero, amados hermanos, esto no comenzó con la Iglesia Católica. Esto comenzó, amados hermanos, aquí en la Biblia se nos muestra cómo los paganos celebraban a sus dioses en los árboles. Mire por favor estos versículos. Deuteronomio 12:2. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposaréis sirven a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Ahí se servían a los dioses. Curioso que el día de hoy el árbol hasta lo meten adentro de la casa. Es interesante, ¿no? Ezequiel 6:13 dice: y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. Es interesante que no solamente ponen el árbol, sino que ponen los ídolos en el nacimiento. Eso no comenzó ahí, eso ya venía siendo aquí en el Antiguo Testamento. Mire por favor, 1 Reyes 14:21 dice: Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron a celos más que todos los que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y Jeremías 10:2-5, este lo tiene que leer por favor. Mire lo que dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la azuela, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Son como un espantapájaro en un huerto de pepinos.
no hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen poder para hacer bien. Todas estas costumbres vienen de los pueblos paganos. Usted y yo tenemos que vivir una vida agradando a Dios, no agradando al hombre, ni agradando a su niño que le pide un arbolito, ni agradando a su familiar, agradando a Dios. Amado hermano, el día de hoy yo no le dije absolutamente nada a la persona que dio la profecía, ni sabía lo que yo iba a predicar, pero Dios ya nos estaba hablando. Pongan atención.